Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a este acto. En primer lugar, en disculpar a Jesús Verdú, concejal de Cultura, que estaba previsto que presidiera este acto y me acaba de mandar un mensaje diciendo que le resulta imposible llegar, con lo cual empezamos. Gracias a esta Casa Municipal de Cultura y a Liborio por hacer posible este acto. Y nada, este acto estaba previsto que se presentara el 18 de marzo de 2020 y por el tema pandémico en esta misma casa, y se canceló todo de golpe y de sopetón, por lo que se canceló, y han tenido que pasar 2 años y casi 2 meses para que podamos celebrar este acto que se aplazó. Bueno, pues venimos a presentaros esta novela histórica titulada El Visigodo, la cual fue finalista del 5º premio de novela histórica Alejandro Dumas, publicada por MAR Editor, cuyo autor, que aquí lo tengo a mi lado, es Luis Barberá. El Visigodo es una novela histórica que narra los hechos acontecidos desde el desembarco en la península ibérica de los musulmanes en el año 711 hasta la formación del reino de Astur en el año 718. Los visigodos, otrora dominadores, pierden su hegemonía en poco menos de 3 años y la conquista musulmana arrasará la cultura imperante en tierras de la Hispania románica. Uno de los protagonistas de esta novela es quien fue conocido por don Pelayo, primer rey de Asturias, quien comenzó lo que se conocería por la Reconquista. Esta novela intenta, dentro del contexto histórico, lo más fiel posible a la realidad, mostrar la influencia de las actuaciones humanas en la historia y el inicio de lo que será el futuro de la península ibérica a partir de la invasión sarracena, cuando los grandes dominadores en casi toda la extensión de Hispania eran visigodos. Y es en este año, en el año 711, cuando se inicia esta trama novelesca, cuando los árabes desembarcaron en el sur de la península ibérica y avanzaron tomándola en poco tiempo y con relativamente poca resistencia. Y es lo que tiene la novela histórica, mezclar personajes históricos con personajes ficticios, haciendo así más amena la historia. Y esto lo hace con indudable maestría Luis Barberá. Luis, que es una de las personas que merece la pena conocer, es de muy cerca de aquí, nació en Monóvar en el año 1959, donde reside actualmente. Estudió en el Instituto de Enseñanza Secundaria Azorín de Elda Petrer y tras sus estudios ingresó muy joven en el ejército, que, como él afirma, era la única forma que podía permitirse de viajar y conocer el mundo en aquella época. Después de haber estado cavilando entre 2 carreras, además una de letras, historia, y otra de ciencias económicas, al final ni una ni otra, sino que ingresó en el ejército. Y eligió la ciudad de Córdoba como destino, por su embrujo y por su historia, yo creo, precisamente. Luego de un cambio radical, y como un seminarista que descubre que aquello no es lo suyo, Luis debió descubrir que las cualidades morales del código militar de la época no eran las que aparecían en los relatos de aquella famosa serie de hazañas bélicas. Así que retomó su otra aspiración juvenil, opositando, y durante un periodo de excedencia entró en el sector financiero, primero en Caja de Ahorros Provincial de Alicante y luego tras la fusión en lo que era la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Ha llegado a ocupar, tras casi 40 años de experiencia profesional, diversos cargos directivos en distintas entidades financieras españolas, experto financiero y comercial con título de directivo. Luis ha sido colaborador de la Universidad Miguel Hernández de Elche en su observatorio ocupacional. Ha participado durante muchos años en actividades literarias organizadas por la Casa Museo Azorín de Monóvar, que le ha permitido conocer a figuras tan sobresalientes como los premios Nobel Camilo José Cela y Mario Vargas Llosa, o al mismo biógrafo de Azorín, don Santiago Río Pérez y Milá. Apasionado de la naturaleza, fue coautor de el libro titulado Una ruta medioambiental. Actualmente es el responsable de la sección de Economía y Finanzas de la Tegua Radio, de un medio de radio digital. Escribe como articulista para diversas publicaciones y revistas, sobre todo madrileñas, algunas de ellas de contexto plenamente literario, como pueden ser Horizonte de Letras o Alfareros del Lenguaje, e incluso colabora periódicamente con la revista de la Asociación de Estudios Monomeros. Ha participado en diversas antologías y compartido letras con grandes escritores como José María Merino, reciente ganador del Premio Nacional de Letras. Publicó en 2018 su exitosa novela El Visigodo, que fue ganador el pasado año de entre 224 novelas de 25 países del 8º Premio Internacional Alejandro Dumas de Novela Histórica con su novela Los Omeyas. O sea, si con esta en su momento quedó finalista, terminó ganándola después con otra novela histórica que emplazo aquí a que la presentemos en otra ocasión, muy interesante, titulada Los Omeyas.
Precisamente su pasión por la historia y su afición por la escritura han sido los que le ha llevado a escribir sus hasta ahora 2 novelas, El Visigodo, que ahora presentamos, y Los Omeyas, de la que hablaremos en otra ocasión. Lo cual nos dice que El Visigodo es su ópera prima. Y una novela que si es la primera, no será la penúltima. Pues como me dijo, anda enredado en otros trabajos y proyectos literarios. Tampoco he querido revelar nada del argumento de la novela, ni extenderme mucho en la historia, que para eso ya está Luis, que nos va a hacer una interesante charla con proyección de imágenes. Y para hablar de ella, nada mejor que quien la ha escrito. Seguro que nos deleita y nos ilustra hablando del contexto histórico en que se desarrolla esta novela. Así que os dejo con Luis Barberá y pues después podréis hacer cualquier comentario, interrumpirlo si queréis o cualquier consulta que consideréis. Bueno, pues ya doy paso a Luis y muchas gracias a todos. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos. Gracias por vuestra presencia en este acto. La verdad es que estar aquí hoy, un miércoles, a estas horas, con el frío que pela ahí fuera, vamos, para mí es motivo de gran orgullo y satisfacción veros por aquí. Así que muchas gracias a todos. También agradecer a este escritor yeclano, Juan Gil Palau, un buen amigo, que en su día aceptó presentar esta novela. El tiempo, este maldito virus, nos ha hecho esperar 2 años, pero al final aquí estamos y lo hemos conseguido. La verdad es que, Juan, muchas gracias. Bien, como ha dicho Juan, mi novela El Visigodo consiguió el 5º Premio Internacional Alexandre Dumas, quedando finalista, y es una novela que yo hice en su momento, en la cual me llevé una sorpresa cuando salió finalista, como he dicho, porque realmente escribí la novela por 2 motivos. Una, porque parecía que entre el periodo entre los romanos y los musulmanes no existía nadie. Es decir, se había quedado ahí un interregno en el cual los visigodos, que tuvieron en su momento mucha, ¿cómo diría yo?, mucha publicidad, es decir, la gente mayor sabe que se les obligaba a estudiar la lista de los reyes godos, lo cual era una barbaridad. Ni los godos ni los visigodos se merecían eso, ni tampoco se merecían caer en el ostracismo tan absurdo que parece que ahora tienen. También porque creía que lo que había que enseñar era que son el germen de la famosa mal llamada Reconquista. Es decir, en su momento pensamos que ellos eran la élite que dominaba la península, pero también fueron la élite que lucharon por su supervivencia y después, lógicamente, por esa, como digo, mal llamada Reconquista, que ahora después comentaremos un poco por encima. Hasta el momento de esa invasión musulmana, hay que decir que los visigodos, según nos dicen los historiadores, no, sí está bien, tenían una población que no excedería de unos 200.000 componentes. Es decir, no era una cantidad muy elevada de personas. Es un pueblo que en esos inicios no se van a mezclar con los hispanos, ni siquiera con los hispanos romanos, que eran la casta que podía haber en aquel momento. Van a ser unos dirigentes que solamente se van a preocupar por conseguir riquezas y por acaparar tierras. Es un pueblo que va a estar muy desunido entre ellos y además, como mercenarios que fueron durante tanto tiempo de los romanos, intentarán copiar su forma de vida y se nos dice que no lo lograron ni de lejos, porque piensan los estudiosos que por sus formas rudas no llegaron a alcanzarlos. En este aspecto quiero yo hacer una lanza a su favor, porque pienso que hay un desconocimiento general de este pueblo visigodo. Y creo que hay un desconocimiento simplemente viendo lo poco que tenemos de ellos, es decir, las pequeñas cosas que nos han llegado hasta nuestro tiempo. Tenemos en cuanto a personajes, su rey Recaredo, que fue el que pasó del arrianismo al cristianismo. Tenemos también
a San Isidoro de Sevilla o a su hermano Leandro, e incluso tenemos algo muy importante, que fue el fuero juzgo que instauró Recesvinto, que pone por primera vez en igualdad de condiciones ante la ley al pueblo hispano con ese pueblo visigodo, cosa que no se había dado hasta ese momento. Eso estamos hablando en cuanto a algunos personajes. En cuanto al arte, tenemos el magnífico tesoro de Guarrazar, no sé si habéis llegado a verlo, es un tesoro impresionante, o también el que se encontró en la población de Torre Don Jimeno. También tenemos en lo que es la construcción las columnas, pilastras o donceles que aparecen en algunas construcciones posteriores que son aprovechadas por los musulmanes, por ejemplo, para construir sus mezquitas. Y es que en el tema de la construcción nos encontramos que lo que pudieron haber enseñado al mundo cuando viene la invasión musulmana es destruido o construido encima de ellos. Y nos encontramos con que, por ejemplo, debajo de la mezquita de Córdoba tenemos los restos de la impresionante basílica visigoda de San Vicente. Se han hecho catas, incluso si habéis estado en Córdoba, en la mezquita, en el patio de los Naranjos, que demasiado es que hayan tocado esa zona, donde se ve que ahí debió haber una construcción, vamos, maravillosa. ¿Cuál es el problema? Que a ver quién es el chulo que se carga una maravilla, una joya, para buscar las ruinas de otra joya. Y así nos encontramos con que el tema de los restos de los visigodos habrá que hacer todavía muchas extracciones, y yo creo que nos sorprenderán en su día los descubrimientos. De hecho, creo que incluso aquí en Yecla hubo alguna cata donde se encontró hace años una hebilla visigoda. Bueno, se encontró una hebilla, imaginaros lo que pueda haber cuando se vaya profundizando en según qué extractos, ¿no? Bien, en cuanto a mi novela El Visigodo, como ha dicho Juan, trata sobre los hechos acontecidos desde el año 711, la fecha de la invasión musulmana, hasta el 718, que es la constitución del primer reino astur por la figura de Don Pelayo. Yo la alargo un poquito más, unos cuantos años más, hasta el 722, para que coincida con la batalla de Covadonga. Una batalla que, según los estudiosos, no debió ser tal, sino que debió ser un pequeño hecho de armas, pero que fuera una batalla o una pequeña refriega, lo que está claro es que va a encender una semilla, que va a ser la semilla de la rebelión. En ese momento, los hispanos se darán cuenta de que el enemigo musulmán no es imbatible. En esta novela hablamos de solo 11 años, en un periodo histórico realmente es una pequeña porción de tiempo, pero con unos hechos tan importantes que se podrían comparar a 100 y a 200 años en otros momentos de la historia de nuestro país. Por eso tenemos que ver un hecho fundamental, que también lo ha dicho Juan, que es el hecho tan extraordinario que los musulmanes sean capaces de conquistar la práctica totalidad de la península española en solo 3 años. Eso es algo impensable. ¿Cómo puede ser que a los visigodos les costó decenios y decenios y decenios de años por conseguir, y a los romanos cientos de años, llegue este pueblo y en 3 años solo conquiste toda la península e incluso traspasen los Pirineos? Tendríamos que retroceder en el tiempo para encontrar las causas de aquello. Y vamos a ver si aquí nos sale esto. Aquí tenemos un mapa que podéis ver, donde podíamos decir que aquí es el momento del máximo esplendor del reino visigodo. ¿De acuerdo? En amarillo es ese reino visigodo. En el 409, Ataulfo, considerado el primer rey visigodo, casa con una hermana del emperador romano Honorio. Honorio lo que pretende con este casamiento es que Ataulfo se convierta en, por decirlo de una manera, en el guardián
de la frontera de la parte de la Galia, o sea, más o menos esta zona de por aquí. No se ve bien en el mapa, pero en esa zona. Bien, este guardián, al final, cuando se derrumbará definitivamente Roma, lo que va a hacer es que se va a bajar hacia el sur y se anexionará a Ataulfo con sus huestes toda la zona de los campos cataláunicos, que es toda esta zona. Y ahí llegará incluso hasta la Septimania, que es esta zona más o menos de aquí. Antes alguien me ha preguntado ¿de qué viene el término Septimania? Bien, Septimania viene porque es una región que se entrega a los veteranos de la Séptima Legión Romana cuando se licencian, ¿de acuerdo? O sea que esa zona se llama Septimania por eso. Ataulfo seguirá bajando hacia el sur y llegará en el 415 a Barcelona. Llegará a Barcelona, la convertirá en una capital provisional y allí será asesinado por los suyos, que lo acusarán de ser muy dado a las costumbres romanas. A partir de ese momento, los visigodos se van a dedicar a su deporte fundamental, que es el regicidio, porque en ese aspecto su monarquía va a ser lamentable. De 34 reyes visigodos, prácticamente la mitad serán asesinados o depuestos, incluso por sus mismos familiares. En este mapa tengo que comentar que falta un pueblo, que son los alanos. En este momento los alanos ya han sido vencidos por los visigodos. Nos damos cuenta que hay aquí la parte de los suevos, que están en lo que es la parte de Galicia y el norte de Portugal. Está la zona de los cántabros. Los visigodos llamaban cántabros a todos los que residían en el norte de la península. Y aquí en los cántabros lo que realmente hay una serie de pueblos muy guerreros, como pueden ser no solo esos cántabros, sino los astures, los vascones o incluso los bárbaros. Y abajo en el sur nos encontramos que están los vándalos y que les costará a los visigodos terminar con estos pueblos, ¿no? Y lo pongo porque si vemos la siguiente pantalla, fijaos cómo ha cambiado una y otra. De aquí, ¿veis? En amarillo lo que es el reino visigodo en su máximo esplendor, y aquí cómo queda el reino visigodo en su peor momento. Si nos damos cuenta, todo lo que es el norte de Francia, o sea, todo lo que es la parte de la actual Francia, la han perdido, queda solamente un pequeño territorio en lo que hoy llamamos Occitania. Ellos van a seguir luchando en estos momentos por mantener ese territorio en el norte, pero van a tener un gran problema. El primero es que los francos tienen un ejército muy poderoso que al final terminará derrotándolos, y nos vamos a encontrar también en esa época con un pueblo del este, un pueblo muy extraño, que al final será vencido por los visigodos, pero que es un pueblo que arrasa por donde pasa, y todos habremos oído hablar de Atila y sus hunos. Bien, esta época es la época de Atila y sus hunos. Los visigodos perderán primero con Atila y los hunos parte de ese territorio en la Francia actual, y después los terminarán de rematar los francos. A partir de ahí se quedan en una franja en el centro, como veis, y ya no será hasta el 585 cuando puedan terminar con los suevos y los cántabros. Y abajo, que vemos otro pueblo diferente, si os acordáis estaban antes los vándalos, ahora aparecen ahí los bizantinos. ¿Qué ha pasado para que eso ocurra? Pues que los visigodos tienen tantos problemas en el norte y tantas luchas que piden ayuda a Bizancio. Bizancio se la presta, pero después los traiciona. Después se queda con el territorio de los vándalos y, es más, llega incluso hasta aquí, hasta territorios del este peninsular, ¿de acuerdo? O sea que esta zona yecla en ese momento pasa a ser territorio bizantino,
Vamos a ver. Aquí, en este mapa, como digo, ya no será hasta el 630 hasta que acaben ellos con los bizantinos, con este pueblo. Este pueblo que durará durante mucho tiempo todavía y solamente hasta el año 1400 seguirá pues con un gran poderío en lo que es el Mare Nostrum romano. Bien. Aquí no se ve muy bien, pero bueno, vamos a partir de aquí, de que los visigodos llegan a conquistar ya todo lo que era la península, cuando logran acabar con los suevos, con los cántabros y con los bizantinos, a partir de aquí un pueblo inteligente lo que haría sería reforzar sus fronteras, rearmar su ejército, profesionalizarlo, y ellos no lo van a hacer, van a seguir todavía con su regicidio y van a ser tremendos en ese aspecto. Por ejemplo, ya aquí al final, por ejemplo, mirar, aquí está Chindasvinto. Bueno, Chindasvinto, para poder colocar a su hijo Recesvinto como rey, será capaz de asesinar a más de 200 nobles visigodos y a vender a sus familias como esclavos. Wamba, que es este, será depuesto. Égica, por ejemplo, ordenará sacar los ojos a un hijo de Chindasvinto. Vitiza seguirá con la misma política, y Áquila, que es su hijo, en este caso será depuesto por este que hay aquí, que se llama Rodrigo, el famoso Don Rodrigo, que, bueno, en visigodo es más Roderico, que Rodrigo es hijo, a su vez, de Teodofredo, al que Égica ha ordenado sacar los ojos. Es decir, que entre todos ellos son un desastre, y lo que va a pasar es que cuando los musulmanes vayan a invadir la península, pues se van a encontrar con que los visigodos están todos desunidos, y además la traición de los partidarios vitizanos, con lo que en muchos sitios de la península ya no solamente será una guerra entre musulmanes y visigodos, sino habrá partes que será una verdadera guerra civil entre los mismos visigodos. Y todo esto, alguien se puede preguntar por qué pasaba estas cosas. Y es que la monarquía visigoda no es una monarquía hereditaria, es una monarquía electiva. ¿Qué pasa con eso? Pues que este sistema, la electiva, es bueno cuando son pequeños grupos de personas, tribus, donde todo el mundo sabe pues quién es el más fuerte, el más hábil, el más listo, pero en grandes contingentes de humanos normalmente van a ser los grupúsculos de poder los que pongan a su candidato y los que al final pues establezcan las normas, ¿no? Bien, el caso es que esto va a ser un desastre para esta gente, y lo que va a traer es que los nobles visigodos pues van a ser en su gran mayoría masacrados, sobre todo los partidarios de Don Rodrigo, o van a tener que convertirse al Islam la gran parte de los vitizanos, o van a tener que echarse al monte, por decirlo de alguna manera, los que al final estén en el norte, en Asturias, ¿no? O lo que harán en Asturias. Y aparte de todo ello, va a haber una cosa muy, muy extraña, que además nos compete aquí a esta zona. Igual como he dicho antes, que los bizantinos se habían apoderado de aquí, cuando está la invasión musulmana, en el 713 llegan hasta la población de Aurariola. Aurariola es es la Orihuela actual, y es, por decirlo de alguna manera, la ciudad más importante del dux visigodo que comandaba toda esta zona. Este dux es muy hábil y además muy inteligente, se llama Teodomiro, y no sé si habéis oído hablar del reino de Teodomiro, o reino de Tutmir, o Cora de Tutmir. Bien, os lo comento porque es una cosa que es de nuestra historia, pero ya se está olvidando y se está perdiendo en el tiempo, y es una pena. Varios autores la estamos retomando otra vez, en el visigodo la pongo, y esto es lo siguiente. Es decir, Teodomiro, cuando tiene el primer enfrentamiento con el general musulmán que comanda las tropas, consigue establecer con él un pacto por el cual, a cambio del pago de harax y haris, que son impuestos,
le deje seguir con la religión y con las costumbres de esta zona. Teodomiro comanda la zona que comprende la actual Murcia, la actual provincia de Alicante, una pequeña parte del sur de Valencia y una pequeña parte del este de Albacete. Este general musulmán que acepta ese trato no es ni más ni menos que un tal Abd-al-Aziz. Abd-al-Aziz es hijo de Musa ibn Nusayr. Todos creo que hemos oído hablar de Tariq y Musa cuando íbamos al colegio. La invasión musulmana era de Tariq, fue hecha por Tariq y Musa. Bien, al final parecía que era la misma persona. Unas veces parecían que era uno, otras veces como que eran dos, según nos explicaban en el colegio. Bueno, pues Tariq y Musa son generales musulmanes. En el caso de Musa, es el enviado directo del califato omeya de Damasco para conseguir la invasión de esta península. Pero se lleva muy mal con Tariq, que es un general bereber recientemente islamizado, pero que es el que lleva, por decirlo de alguna manera, la fuerza de sus bereberes. En la invasión hay muy pocos árabes. Entonces, antes de coger como un chivo expiatorio a Tariq, desde el califato omeya de Damasco llaman a Musa. Musa va a tener que responder de todas las acusaciones, en unos casos fundadas y otros infundadas, por parte de Tariq. Pero antes de partir deja a su hijo Abd-al-Aziz para que continúe la invasión. Abd-al-Aziz, sabiendo lo que puede ocurrir con su padre, lo que va a hacer es intentar hacer méritos. ¿Y cómo hacer méritos? Pues intentando una conquista lo más rápida posible. Lo que le propone Teodomiro lo acepta, sigue, y no va a servir para nada porque al poco tiempo Musa será condenado a ser camellero en el desierto jordano, donde morirá y allí blanquearán sus huesos al sol. Bien, en este aspecto lo que quiero decir es que en esta novela lo que pretendo es explicar el papel de este pueblo, el visigodo. Era la élite dominante y por tanto los que comandarán la lucha, y empezará con ellos la noción de país que hasta ese momento no existía. Ni siquiera con los romanos existía una noción de país. Con ellos empezará ese primer puntito, esa primera luminaria que hará que lleguemos hasta donde llegamos ahora. Si bien es verdad que el tema de la reconquista se ha hablado desde el primer momento, no hubo una reconquista desde el primer momento. Eso fue una lucha de supervivencia. Hubo un rey, podríamos decir, por ejemplo, que era Fruela I el Cruel, no sé si habéis oído hablar. Fruela I el Cruel era nieto de don Pelayo. Este nieto de don Pelayo fue un rey fuerte, fijaos que se llamaba el fuerte para sus enemigos, para los musulmanes, y el cruel para los suyos. Y terminará mal, es decir, es un rey que tiene claro que quiere conquistar y anexionarse territorio musulmán. Él parecía que sí que tenía claro lo de la reconquista. Lo que pasa es que no tenía la fuerza suficiente y además es traicionado por sus primos que lo matarán y entrará en el poder. A partir de ahí se hará unas alianzas bastante raras con el mundo musulmán y a partir de ahí será cuando empezarán esos reinos cristianos que harán alianzas entre ellos, se pelearán entre ellos y será un periodo muy largo hasta que la verdadera reconquista, en mi opinión, la dirijan Fernando III de Castilla y Jaime I de Aragón. En ese momento tendrán claro que hay que expulsar a aquel invasor que ya es del terreno, ¿no? Pues estas actuaciones irán formando, como he dicho, una serie de reinos. Nuevas actuaciones humanas harán que los lindes de los territorios que conocemos hoy cambien, es decir, estamos hoy en una España, estamos hoy en una Europa, y en qué España y en qué Europa estaremos dentro de 100, 200 años, imposible de saber. Es decir, lo que sí que está claro es que todo cambiará y que la historia es tan impresionante como este mapa. Fijaos, aquí tenemos, no sé si se ve bien, ahí debe de poner Poitiers, o aquí Viena. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si en el 632 en Poitiers
un general de Carlos Magno, en este caso Carlos Martel, no hubiera vencido a los sarracenos y obligado a que volvieran a traspasar los Pirineos. ¿Qué hubiera pasado si en Viena, en el otro lado de Europa, cientos de años después, no se hubiera parado a los otomanos? Hoy, ¿cómo sería la historia? Es decir, tendríamos un Colón musulmán, tendríamos un mundo tal vez completamente islamizado. Realmente, en este aspecto, a pesar de los hechos luctuosos que conlleva, esto de aquí es la maravilla de la historia. Y yo creo que ya he terminado mi exposición, espero que os haya gustado. ¿Vale? Si alguno tiene alguna pregunta o algo, ¿vale? Espero que os haya gustado un poquito y que tengáis alguna pregunta por hacer, si queréis. Por mí ya. Bueno, decir también que quien quiera, quien tenga curiosidad por el libro, que está a la venta y fuera, lo pueden comprar y Luis con mucho gusto lo firmará y lo dedicará. Bien. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna duda de este periodo? ¿Alguna cosa? ¿Nada? Bueno, pues espero que os haya gustado, de verdad. Gracias.